Hola amigos, ¿cómo están? Hoy continuamos con la lectura de Peter Pan de James Matthew Barrie. Recuerden que si no han visto los capítulos anteriores, todos están quedando en mi canal de YouTube, Marianita Imaginación. Ahora sí continuamos, que seguramente recordarán que Peter quedó en una situación bien complicada. Capítulo 9. El pájaro de nunca jamás. Los últimos ruidos que Peter oyó antes de quedarse solo fueron los de las sirenas, cuando se retiraban una a una a sus dormitorios en el fondo del mar. Claro que estaban muy lejos como para oír cerrarse las puertas, pero las de las cuevas de coral donde viven las sirenas suenan como una campanilla, como sucede en las casas más bonitas en tierra firme. Y Peter oyó esa campanilla. La marea siguió subiendo hasta que tocó sus pies, y por pasar el rato hasta el momento en que todo lo envolviera, Peter miraba lo único que veía moverse en la laguna. Creía que era un trozo de papel flotando, quizá una parte de una cometa, y calculaba por hacer algo el tiempo que tardaría en llegar a la playa. Pero luego se dio cuenta de que esa cosa rara flotaba sin duda en la laguna como un objeto preciso, porque luchaba contra la marea y algunas veces ganaba. Y cuando ganaba, Peter se simpatizaba siempre con los más débiles. No podía evitar aplaudir, era simplemente muy valiente. Y es que no era un trozo de papel, era el pájaro de nunca jamás, que valientemente hacía esfuerzos por alcanzar a Peter con su nido, agitando las alas en un modo en que había aprendido desde que el nido se había caído al agua. Conseguía en cierta manera conducir su extraña embarcación, pero en el momento en que Peter lo reconoció, el pájaro estaba exhausto. Había acudido a salvarlo, a ofrecerle el nido aunque hubiera huevos dentro. Es un hecho sorprendente, porque es verdad que Peter había sido amable con el pájaro, pero alguna vez también lo había atormentado. Pero creo que era una mamá pájaro, y que, como la señora Darling y todas las demás, se habría enternecido porque Peter seguía reteniendo los dientes de leche. Le preguntó qué había ido a hacer, pero Peter también le gritó que había ido a hacer allí. Pero naturalmente ninguno entendió el lenguaje del otro. En los cuentos, los hombres pueden hablar con los pájaros, y a mí me gustaría poder fingir por un momento que este es uno de esos cuentos, y decir que Peter respondió con inteligencia al pájaro de nunca jamás. Pero es mejor decir la verdad, y yo quiero limitarme a contar lo que ocurrió realmente. Pues bien, no solo no pudieron entenderse, sino que olvidaron las reglas de la buena educación. ¡Quiero que tú entres en el nido!, gritó el pájaro lo más despacio y nítido que pudo. Así te llevaré a la orilla, pero estoy demasiado cansado para llegar, así que tienes que nadar hasta el nido. ¿Pero qué estás grajeando?, decía Peter. ¿Por qué no dejas el nido navegue como siempre? Quiero que tú entres, retomó el pájaro y repitió todas sus palabras. Entonces Peter intentó hablar despacio y más nítido. ¿Qué estás grajeando? Y así sucesivamente. El pájaro de nunca jamás se indignó. Ambos tenían poca paciencia. ¡Oh, gorrión molestón!, gritó. ¿Por qué no haces lo que te digo? Peter entendió que lo estaba insultando y respondió sin pensar furioso.
Pues eso lo serás tú. Luego, algo en verdad insólito. Ambos pronunciaron la misma exclamación. ¡Basta, basta! Sin embargo, el pájaro estaba decidido a salvarlo en la medida de lo posible, y con un último enorme esfuerzo, impulsó el nido contra la roca. En ese momento alzó el vuelo, abandonando sus huevos, para hacerle entender claramente sus intenciones. Al final, Peter lo comprendió y se agarró al nido, y le dio las gracias agitando los brazos al pájaro que volaba por encima de su cabeza. Pero no era para recoger su agradecimiento para lo que estaba suspendido allá arriba, y menos aún para verlo entrar en el nido. Era solo para ver qué haría con sus huevos. Había 2 grandes huevos blancos. Peter los recogió y reflexionó. El pájaro se tapó los ojos con las alas para no ver lo que pasaba con ellos, pero no pudo evitar espiar entre las plumas. No sé si os habré dicho que había un bastón plantado en la roca por algún corsario para indicar el lugar donde se hallaba enterrado un tesoro. Los chicos habían descubierto el resplandeciente montón, y cuando se ponían traviesos, lanzaban a las gaviotas un puñado de monedas de oro, diamantes y perlas. Las gaviotas se lanzaban a comerlo, y luego se iban volando furiosas por la broma pesada que les habían gastado. El bastón seguía ahí, y Starkey había colgado en él su cerrado sombrero impermeable de ala ancha. Peter dispuso los huevos en el sombrero y lo depositó en la laguna. Empezó a flotar con gracia. El pájaro de nunca jamás vio enseguida lo que estaba haciendo y expresó con más gritos su admiración. Peter, ¡ay! Lanzó un kikiriki de satisfacción. Luego entró en el nido, plantó en él el bastón como un árbol y ató su camisa a modo de vela. En el mismo momento, el pájaro voló en picado hasta el sombrero y se sentó de nuevo cómodamente sobre los huevos. El pájaro avanzó en una dirección. Peter fue llevado hacia otra, ambos contentísimos. Naturalmente, cuando llegó a la orilla, Peter arrastró su embarcación donde el pájaro pudiera encontrarla fácilmente, pero el sombrero tuvo tal éxito que le hizo abandonar el nido. El sombrero navegó hasta que quedó un trozo, y a menudo Starkey iba a la orilla de la laguna a mirar con mucha amargura al pájaro anidando en su sombrero. Y ya como no volveremos a hablar del tema, hay que mencionar que los pájaros de nunca jamás ahora fabrican sus nidos en forma de sombrero, con una ala ancha en la que los pequeños toman el aire. Peter tuvo un gran recibimiento cuando llegó a la casa subterránea, casi contemporáneamente a Wendy, que había sido transportada allí, de aquí para allá por la cometa. Todos los chicos tenían aventuras que contar, pero la más grandiosa era la que habían conseguido atrasar varias horas el momento de irse a dormir. Esto los llenó de orgullo hasta el punto de que imaginaron 1000 excusas para quedarse despiertos aún más, pidiendo por ejemplo vendas para curarse. Pero Wendy, aunque estaba encantada de tenerlos a todos en casa sanos y salvos, se escandalizó por aquella hora tan tardía y gritó: ¡A dormir! ¡A la cama!, con una voz que no admitía réplicas. Sin embargo, al día siguiente fue muy tierna y les dio vendas a todos, y hasta la hora de acostarse, los chicos jugaron a hacerse los cojos y a llevar el brazo en el cabestrillo. Miren, esta es la ilustración. Continuamos. Capítulo 10. La casa feliz. Una importante consecuencia de la casa de la laguna
fue la amistad con los Pieles Rojas. Peter había salvado a Tigrilla de un horrible final, y ahora no había nada que ella o sus valientes compañeros no hicieran por él. Pasaban toda la noche sentados sobre la casa subterránea para vigilarla, esperando el gran ataque de los piratas, que lógicamente no tardaría mucho. Permanecían ahí arriba incluso de día, fumando la pipa de la paz, con la actitud de quien espera que alguien le tire algún bocado o algunas migas. Llamaban a Peter el Gran Padre Blanco y se postraban ante él. Y eso le gustaba sobremanera, porque realmente no era bueno para él. El Gran Padre Blanco les decía, el Gran Padre Blanco les decía con altanería mientras ellos se arrastraban a sus pies. Se alegra de ver que los guerreros Picanini protegen su casa de los piratas. Yo, Tigrilla, contestaba la encantadora criatura. Peter Pan salvar yo. Yo su amiga verdadera. Yo no permitir piratas ofender él. Era realmente demasiado coqueta para rebajarse de esa manera. Pero Peter creía que era algo que se le debía y respondía condescendientemente. Vale, Peter ha hablado. Cada vez que decía Peter ha hablado, eso significaba que era el momento de dejarlo, y ellos obedecían con gran humildad. Claro que no eran tan respetuosos con los demás niños, que consideraban vulgares secuaces de Peter. Les decían ¿qué tal? Y frases por el estilo. Y lo que molestaba a los chicos era que Peter dejaba ver que le parecía justo que así fuera. Wendy simpatizaba un poco en secreto con ellos, pero era una madre de familia demasiado leal como para escuchar las quejas contra el padre. Papá sabe lo que es mejor, decía siempre, fuera cual fuese su opinión personal, porque su opinión personal era que los Pieles Rojas realmente no debían llamarla Squad, como lo hacían con sus mujeres mayores. Ahora hemos llegado a la famosa noche que debería quedar impresa en su memoria como la noche de las noches, por sus aventuras y por cómo terminó. El día, como si hubiera querido concentrar sus fuerzas tranquilamente, había transcurrido casi sin acontecimientos, y ahora los Pieles Rojas, envueltos en sus mantas, estaban vigilando encima de la casa, mientras que abajo los chicos cenaban, todos menos Peter, que había salido para saber la hora. Para conocerla, en la isla había que encontrar al cocodrilo y sentarse a su lado hasta que sonara el reloj. La comida consistía en una cena falsa, y los chicos se sentaban alrededor de la mesa a engullir gloriosamente. Entre charlas y recriminaciones hacían un ruido, según Wendy, realmente ensordecedor. A decir verdad, ella no se quejaba tanto del estruendo como del hecho que aferraban las cosas con ímpetu, y luego se excusaban diciendo que Toodles les había dado un codazo. Habían establecido la regla de que no debían pegarse durante las comidas, sino explicar a Wendy la causa de la disputa, levantando el brazo derecho educadamente diciendo «acuso a este o aquel». Pero sucedía que siempre se olvidaban de hacerlo o lo hacían demasiado. ¡Silencio!, gritó Wendy tras haber explicado por 20ª vez que no debían hablar todos al tiempo. ¿Has terminado tu plato, Slightly querido? Todavía no, mami, respondió este tras mirar un recipiente imaginario. Aún no ha empezado a beberse la leche, intervino Nibs. Eso era acusar, y Slightly aprovechó enseguida la ocasión. ¡Acuso a Nibs!, gritó. Sin embargo, John había levantado la mano antes que él. ¿Qué pasa, John? ¿Puedo sentarme en el sitio de Peter mientras él no está? ¿Sentarse en el sitio de papá, John? Wendy estaba escandalizada. Por supuesto que no.
no es precisamente nuestro padre, retomó John. Antes de que yo se lo mostrase, ni siquiera sabía cómo son los padres. Eso sí era rumorear. ¡Acusamos a John!, gritaron los mellizos. Todos levantó la mano. Era el más humilde de todos. Es más, era el único humilde. Así que Wendy lo trataba con especial amabilidad. Yo creo, dijo Toodles titubeando. Yo creo que no podría ser de padre. No, Toodles. Una vez que empezaba, tenía una manera muy tonta de seguir. Si no puedo hacer de padre, continuó gravemente, ¿no crees, Michael, que deberían dejarme hacer de pequeño? No quiero, saltó Michael. Ya estaba en su cesta. Si no puedo ser el más pequeño, dijo Toodles cada vez más gravemente, ¿no creéis que podría ser un mellizo? Pues claro que no, respondieron los mellizos. Es realmente difícil ser un mellizo. Sí, no puedo hacer nada más importante, añadió Toodles. ¿Alguno de vosotros le gustaría verme hacer un truco de magia? ¡No!, respondieron todos. Por fin desistió, diciendo, en realidad no tenía ninguna esperanza. Volvieron a empezar las discusiones. Slacky está tosiendo en la mesa. Ah, sí, los mellizos han empezado a comerse la fruta. Curly come más las patatas y le dan flan a la vez. Nibs habla con la boca llena. ¡Acuso a Curly! ¡Acuso a Nibs! ¡Oh, pobre de mí!, exclamó Wendy. A veces creo que los niños proporcionan más penas que alegrías. Les dijo que recogieran la mesa y se sentó junto a la cesta de costura. Había un enorme montón de leotardos, todos con un agujero en la rodilla. Wendy, gruñó Michael, soy demasiado grande para estar en la cuna. ¿Alguien tengo que tener en la cuna?, dijo ella un poco brusca. Y tú eres el más pequeño. La cuna es una cosa familiar, tan dulce que hay que tener una en casa. Mientras cosía, ellos jugaban a su alrededor. Un grupo de caras alegres y muchachos ágiles, iluminado por una fantástica chimenea. Era una auténtica escena familiar, la de la casa subterránea, pero nosotros la estamos viendo por última vez. Se escucharon unos pasos arriba, y Wendy podéis estar segura de que fue la primera en reconocerlos. Niños, oigo pasos de vuestro padre. Ya sabéis que le gusta que vayáis corriendo a recibirlo. Vi. Arriba los pieles rojas se postraban ante Peter. Vigilad, mis valientes. He hablado. Y entonces, como pasaba a menudo, los alegres niños lo arrastraron dentro por su árbol, como habían hecho siempre, y como no hicieron nunca más. Había llevado nueces para los chicos, y la hora exacta para Wendy. Peter, los vas a terminar marqueando, dijo Wendy sonriendo. Sí, querida vieja, contestó Peter colgando su fusil. Soy yo el que le ha dicho que a las madres se les dice querida vieja. No, en realidad fui yo, murmuró Michael a Curly. ¡Acuso a Michael!, interrumpió enseguida Curly. El primero de los mellizos fue con Peter. Papá, queremos bailar. Pues baila, hombrecito, dijo Peter, que estaba de un humor inmejorable. Pero queremos que tú bailes también. Peter realmente bailaba mejor que todos, pero fingió escandalizarse. ¿Yo? Mis viejos huesos crujirían. Y mami también. ¡Vamos!, exclamó Wendy. La madre de una tribu,
así, bailando. Pero es sábado por la noche. ¿Y si no es Lighty? No, era sábado por la tarde, pero habría podido serlo, porque hacía mucho tiempo que habían perdido la cuenta de los días. Pero cuando querían hacer algo especial, decían que era sábado por la tarde, y así hacían lo que querían. Es sábado por la tarde, Peter, dijo Wendy dispuesta a ceder. No somos gente que se rebaje así, Wendy. Pero será solo con nuestros niños, Peter. Bueno, cierto. Así que decidieron que bailarían, pero primero tenían que ponerse sus trajes de fiesta. ¡Ah, mi querida vieja!, exclamó Peter a Wendy en voz baja, al calor de la chimenea y mirándola mientras se sentaba junto a él. No hay nada más agradable para nosotros que una tarde como esta, descansando junto a la chimenea después de un duro día y con nuestros pequeños cerca. ¡Qué dulzura! ¿Verdad, Peter?, añadió Wendy sintiéndose muy halagada. Peter, creo que Curly tiene tu nariz. Michael es clavado a ti. Ella se acercó a él, le puso una mano en el hombro y dijo: Querido Peter, con esta gran familia puedo decir que realmente ya no soy como antes. Pero tú no me cambiarías, ¿verdad, Peter? ¿No, Wendy? Claro que no quería cambiar, pero la miraba muy turbado, parpadeando, como alguien que no sabe muy bien si está despierto o dormido. ¿Qué pasa, Peter? Estaba pensando, dijo un poco asustado. Es solo para jugar que soy su padre, ¿no? Oh, sí, contestó Wendy con una mueca. Es que, continuó como excusándose, ser su verdadero padre me haría parecer muy viejo. Pero son como nuestros, Peter, tuyos y míos. Pero no de verdad, ¿no, Wendy?, preguntó con ansia. No, si tú no quieres, respondió ella, y oyó claramente su suspiro de alivio. Peter, le preguntó después, intentando hablar con franqueza, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos por mí? ¿Los de un buen hijo, Wendy? Es lo que pensaba, repuso ella. Se levantó y se fue a sentarse sola en el punto más lejano de la habitación. Eres tan rara, afirmó él avergonzado. Y Tigrilla también. Hay algo que ella quiere ser para mí, pero dice que no ser mi madre. No, no de verdad, replicó Wendy, terriblemente enfática. Ahora sabemos por qué no tenía muy buena disposición hacia los pelirrojas. Y entonces, ¿a qué se refiere? No es una señora quien tiene que decirlo. Oh, muy bien, exclamó Peter un poco irritado. Quizá Campanilla me lo diga. Claro, Campanilla te lo dirá, contestó Wendy altanera. No es una muchacha de bien. Y entonces Campanilla, que estaba en su tocador espiando, gritó algo muy desvergonzado. Dice que está muy contenta de no ser Dice que no está muy contenta de ser una muchacha de bien, tradujo Peter. Luego tuvo una idea repentina. ¿Quizá Campanilla quiere ser mi madre? ¡Inútil!, gritó Campanilla furiosa. Había dicho esas palabras tan a menudo que Wendy no necesitó traducción. Estoy casi de acuerdo con ella, gritó Wendy furibunda. Imaginaos a Wendy aireada, pero había sido muy fiel y no sabía lo que pasaría antes de que terminara aquel día. Si lo hubiera sabido, nunca habría enfurecido. Nadie lo sabía. Quizá era mejor que no lo supiera. La ignorancia ahora les dio otra hora de felicidad. Y como debía ser su última isla en la isla, alegrémonos de que tuviera 60 minutos. Cantaron y bailaron, todos con sus trajes de fiesta. Una deliciosa y emocionante canción.
en la que fingían tener miedo de sus sombras, y no se imaginaban que muy pronto muchas sombras tomarían forma sobre ellos y los harían temblar de miedo. Y como la danza era realmente increíblemente alegre, igual de alegres fueron las batallas que hicieron dentro y fuera de la casa. Era más una lucha de almohadas que una danza. Y cuando terminaron, éstas insistieron para que siguieran un poco más, como compañeros de juego que saben que no volverán a verse. Y qué historias relataron antes de que llegara el momento en el que Wendy recitara su cuento de todas las noches. Incluso Slightly comenzó un cuento aquella noche, pero el principio era tan inútil que incluso él mismo se sobrecogió y dijo con tristeza: «Sí, es un principio tonto. Hagamos como si fuera el final». Y al final todos se fueron a dormir, porque había llegado el momento de la historia de Wendy, la que más les gustaba, y que en cambio Peter detestaba. A menudo cuando ella empezaba, él salía de la habitación o se tapaba los oídos. Y probablemente, si hubiera hecho lo mismo esta vez, aquí podrían seguir todos en la isla. Pero aquella noche se quedó en su taburete. Enseguida veremos lo que ocurrió. Bueno, hoy solo nos queda un capítulo por leer. Por hoy. Ajá. Capítulo 11. La historia de Wendy. Y ahora escuchen, dijo Wendy, disponiéndose a contar su historia, con Michael a los pies y 7 niños a su alrededor. Había una vez un señor. Habría preferido que fuera una señora, manifestó Curly. Pero yo habría preferido un ratoncito blanco, añadió Nips. ¡Oh, mami!, gritó el primero de los mellizos. ¿Quiere decir que también había una señora, verdad? ¿No está muerta, verdad? Silencio, reprendió la mamá. Había una vez un señor. Había una señora y... ¡Oh, no! Estoy realmente contento de que no esté muerta, dijo Toodles. ¿Estás contento, John? Pues claro. ¿Estáis contentos, mellizos? Estamos muy contentos. Dios mío, suspiró Wendy. Menos ruido allá abajo, gritó Peter, decidido a dejar hacer a Wendy, aunque estaba convencido de que la historia sería tontísima. El nombre del señor, retomó Wendy, era señor Darling, y el nombre de ella era señora Darling. Yo los conocí, dijo John solo por fastidiar con la interrupción. Oh, creo que yo también los conocí, replicó Michael sin estar del todo seguro. Estaban casados, explicó Wendy. ¿Y qué creéis que tenían? ¡Ratoncitos blancos!, contestó Nips como por inspiración. No, es terriblemente incómodo, consideró Toodles, que se sabía la historia de memoria. Calla, Toodles. Tenían 3 descendientes. ¿Qué son los descendientes? Pues tú eres un descendiente, mellizo. ¿Has oído, John? Yo soy un descendiente. Descendientes son solo los niños, dijo John. Dios mío, suspiró Wendy. Bueno, 3 niños tenían una fiel niñera que se llamaba Nana, pero el señor Darling estaba enfadado con ella y la encadenó en el patio. Así que los niños se fueron volando. Es una historia muy buena, dijo Nips. Se fueron volando, retomó Wendy, al país de nunca jamás, donde están los niños perdidos. Yo me lo creo, interrumpió Curly emocionadísimo. No sé lo que es, pero estoy seguro de que es así. Oh, Wendy,
gritó Toodles. ¿Tal vez uno de los niños perdidos se llamaba Toodles? Pues claro. ¡Oh! ¡Yo salgo en la historia! ¡Viva! ¡Salgo en la historia, Nibs! Silencio. Ahora os invito a considerar cuáles eran los sentimientos de los desventurados padres cuando todos sus hijos se fueron volando. ¡Oh! Se quejaron todos juntos, aunque no consideraban ni en sus sueños los sentimientos de los desventurados padres. Pensad en las habitaciones vacías. ¡Oh! Es terriblemente triste, exclamó el primero de los mellizos con cierta alegría. No consigo imaginarme cómo puede tener un final feliz, consideró el segundo mellizo. ¿No crees, Nips? Estoy nerviosísimo. Si supierais lo grande que es el amor de una madre, añadió Wendy con un tono triunfal, no tendríais ningún temor. Ahora había llegado esa parte de la novela que Peter detestaba. Me gusta el amor de las madres, dijo Toodles, y le dio a Nibs con la almohada. ¿Te gusta el cariño de las madres, Nibs? Mucho, mucho, respondió Nibs, lanzándole de vuelta la almohada. ¿Veis? Continuó amablemente Wendy. Nuestra heroína sabía que su madre siempre deja la ventana abierta para que sus niños puedan volver volando. Así que estuvieron fuera unos años y se lo pasaron muy bien. ¿Y volvieron alguna vez? Y ahora, repuso Wendy concentrándose en el último esfuerzo, intentemos echar un vistazo al futuro. Todos se concentraron para poder ver más fácilmente el futuro. Han pasado años y años. ¿Quién es esa elegante señora de edad incierta que llega a la estación de Londres? ¡Oh, Wendy! ¿Quién es? Gritó Nibs, cada vez más emocionado como si no supiera nada. Puede ser, sí, no es ella, la hermosa Wendy. ¡Wow! ¿Y quiénes son las dos personas tan nobles y majestuosas que la acompañan? Hombres hechos y derechos. ¿Pueden ser John y Michael? ¡Son ellos! ¡Wow! ¿Ved, queridos hermanos?, dice Wendy señalando hacia arriba con el dedo. Esta ventana siempre está abierta. Hemos sido recompensados por nuestra fe en el amor materno. Y así volaron con mami y papi, y la pluma no puede describir la escena tan feliz sobre la que corremos un velo. Esa era la historia, y los chicos se divertían como la misma amable narradora. ¿Lo veis? Todo es como debería ser. Nos vamos como los que tienen menos corazón del mundo, o sea, los chicos, pero también son tan atractivos y vivimos plenamente un tiempo determinado según nuestro egoísmo. Luego, cuando sentimos la necesidad de cuidados especiales, volvemos dignamente, con esperanza de que nos den un abrazo en vez de un bofetón. Y tan grande era su fe en el amor materno, que creyeron poder permitirse ser unos insensibles durante un poco más de tiempo. Pero alguien allí conocía mejor que los demás cómo funcionaban las cosas, y cuando Wendy hubo terminado, emitió un gruñido sordo. ¿Qué pasa, Peter?, gritó corriendo hacia él, temiendo que se encontrara mal. Trató de verlo bien, cuidadosamente. ¿Dónde te duele, Peter? No es ese tipo de dolor, respondió Peter Bronco. ¿Y qué tipo es entonces? Wendy, estás confundida respecto a las madres. Todos se arremolinaron asustados. A su alrededor, tan alarmante era su nerviosismo, y él con la misma franqueza reveló lo que hasta ese momento había mantenido en secreto. Hace mucho tiempo, dijo, yo pensaba como vosotros que mi madre mantendría la ventana siempre abierta para mí.
así que estuve fuera meses y meses y luego volví. Pero había puesto barrotes en la ventana, porque mi madre se había olvidado de mí y había otro niño durmiendo en mi habitación. No estoy plenamente seguro de que eso fuera verdad, pero Peter creía que lo era y eso los asustó. ¿Estás seguro de que las madres son así? Claro, así era la verdad sobre las madres. Pero es mejor ser prudentes. Nadie entiende mejor que un niño cuando es el momento de ceder. Wendy, vamos a casa, gritaron juntos John y Michael. Sí, dijo Wendy abrazándolos. ¿Esta noche? Preguntaron los niños perdidos, llenos de estremecimiento. Sabían en lo más profundo de eso que llamaban su corazón que se puede seguir adelante también sin una madre, y que son solo las madres quienes piensan lo contrario. ¡Rápido!, respondió Wendy decidida, porque había pensado en una idea horrible. Quizá a estas horas mami esté en medio luto. El susto le hizo olvidar cuáles podrían ser los sentimientos de Peter. Así que le dijo de forma bastante brusca: Peter, ¿quieres hacer los preparativos necesarios? Pues, si quieres, le respondió él fríamente, como si hubiera pedido que le pasara las nueces. Ni siquiera un lo siento entre ellos. Bueno, pues si a ella no le importaba irse, Peter trataría de demostrarle que a él tampoco. Pero naturalmente le importaba muchísimo, y estaba tan lleno de rencor hacia los adultos que como siempre estaban estropeándolo todo, que en cuanto se encontró dentro de su árbol, se puso adrede a respirar rápido, expirando unas 5 veces por segundo. Y lo hizo porque se dice que en el país de nunca jamás, cada vez que uno respira, un adulto muere. Así que el vengativo Peter los estaba matando lo más rápido posible. Tras haber dado las instrucciones necesarias a los Pieles Rojas, volvió a casa, donde una indigna escena había ocurrido en su ausencia. Atemorizados por el miedo de perder a Wendy, los niños perdidos avanzan contra ella amenazadoramente. «Será peor que antes de que llegara», gritaban. «No podemos dejar que se vaya. Tal vez si la hacemos prisionera, si la encadenamos». En la tremenda dificultad, el instinto le sugirió cuál de ellos debía dirigirse. «Todos», gritó, «a ti te ruego». ¿No era extraño? Suplicaba a Toddles, el más bobo de todos. Sin embargo, Toddles respondió con gran nobleza. Por un momento dejó caer su estupidez y habló con dignidad. «Soy precisamente Toddles, y nadie se ocupa de mí, pero yo haré correr la sangre de quien se atreva a no comportarse con Wendy, como un verdadero caballero». Sacó el cuchillo y su sol llegó por un instante al punto más alto. Todos retrocedieron mortificados, y fue entonces cuando Peter volvió y comprendió enseguida que no los ayudaría. Jamás detendría una chica por la fuerza en el país de nunca jamás. «Wendy», informó caminando a un lado y a otro con grandes pasos, «he pedido a los Pieles Rojas que te guíen por el bosque, ya que volando te resultaría demasiado cansado». «Gracias, Peter». Y luego retomó con el acento brusco de quien está acostumbrado a que le obedezcan. «Campanilla te llevará a través del mar. Despiértala, Nibs». Nibs tuvo que llamar a la puerta 2 veces antes de obtener respuesta, aunque realmente Campanilla llevaba un rato escuchando sentada en la cama. «¿Quiénes sois? ¿Cómo os atrevéis? ¡Fuera!», gritó. «Tienes que levantarte, Campanilla», dijo Nibs, «y llevar a Wendy de viaje». Naturalmente, Campanilla se puso muy contenta al saber que Wendy se iría, pero no tenía ninguna intención de llevarla, así que explicó eso en un lenguaje mucho más ofensivo. Y luego fingió quedarse dormida. «Dice que no quiere.
exclamó Nibs, pasmado por semejante insubordinación, después de lo cual Peter se dirigió decidido a la habitación de la damisela. —¿Campanilla? —dijo llamando bruscamente a la puerta. Si no te levantes y te vistes de inmediato, abriré las cortinas y todos te verán en camisón. Campanilla saltó de la cama. —¿Quién ha dicho que no me levanto? —gritó. Mientras tanto, los chicos miraban desolados a Wendy, lista para viajar con John y Michael. Estaban desolados, no solo porque la perdían, sino porque también sentían que ella se iba a algún lugar hermoso al que ellos no habían sido invitados. Como siempre, la novedad los atraía. Atribuyéndoles los más nobles sentimientos, Wendy se enterneció. —Mis pequeños —dijo—, si queréis venir todos conmigo, estoy casi segura de que podré persuadir a mi padre y a mi madre para que los adopten. La invitación se refería especialmente a Peter, pero cada uno de los chicos pensó exclusivamente en sí mismo, y enseguida se pusieron a saltar de alegría. —¿Pero no creerán que somos demasiados? Oh, no —contestó Wendy resolviendo rápidamente el asunto—. Quiero decir que habrá alguna cama en el salón y se podrán esconder con sillas el primer jueves de cada mes. —Peter, ¿podemos ir? —rogaron todos. Estaban seguros de que si se iban, él los acompañaría. Pero en realidad no les importaba, porque los chicos siempre están listos, si la novedad los llama, para abandonar a sus amigos. —Vale, respondió Peter con una amarga sonrisa. Inmediatamente se precipitaron a tomar sus cosas. —Y ahora, Peter —dijo Wendy, creyendo que lo había arreglado todo—, te daré tu medicina antes de partir. Le gustaba darles la medicina, y sin duda también tomaban demasiada. Naturalmente era solo agua, pero ella removía siempre el tazón y contaba las gotas, lo que daba al agua ciertas propiedades medicinales. Sin embargo, en esta ocasión no proporcionó a Peter su dosis, porque justo mientras estaba esperando, algo en su cara hizo que le diera un vuelco al corazón. Toma tus cosas, Peter —dijo temblando. —No —respondió él fingiendo indiferencia—, no voy con vosotros, Wendy. —Sí, Peter. —No. Y para mostrarle que su partida lo dejaba indiferente, empezó a saltar por la habitación, tocando alegremente la flauta sin corazón. Ella tuvo que correr tras él, aunque fuera poco digno. —Ve a buscar a tu madre —profirió—. Pero si alguna vez Peter había tenido una madre, no la había echado mucho de menos. Era totalmente prescindible. Ya no pensaba en las madres, solo recordaba sus defectos. —No —contestó decididamente Wendy. —No, Wendy, tal vez diría que soy viejo, pero en cambio yo quiero ser siempre un niño y pasármelo bien. —Pero, Peter— —No. Así que tuvieron que decírselo a los demás. —Peter no viene. Peter no iba. Lo miraron palideciendo, quietos, con sus bastones a la espalda y los atillos en el extremo de cada uno. Su primer pensamiento fue que si Peter no les acompañaba, probablemente había cambiado de opinión respecto a dejarlos ir. Pero era demasiado soberbio para rebajarse a eso. —Si encontráis a vuestras madres —dijo Bronco—, espero que sean de vuestro gusto. El tremendo cinismo de estas palabras causó una violenta impresión, y muchos de ellos empezaron a tener un aire bastante dudoso. Después de todo, decían sus rostros, ¿no eran unos auténticos inútiles por querer irse? —Bueno —gritó Peter—, basta de historias. Adiós, Wendy.
y le ofreció la mano alegremente, como si se fueran a ir juntos. Pero todo era porque tenía algo importante que hacer. Ella debía tomar aquella mano, porque nada indicaba que él prefiriese un dedal. ¿Te acordarás de ponerte la pijama, Peter?, le preguntó inclinándose hacia él. Ella se ocupaba con especial cuidado de que todas las pijamas estuvieran limpias. Sí. ¿Y te tomarás la medicina? Sí. Todo parecía haber terminado, y hubo una incómoda pausa, pero Peter no era de los que se dejaba ver abatidos. ¿Estás lista, Campanilla?, gritó. Claro. Pues venga, adelante. Campanilla saltó al árbol más cercano, pero nadie la siguió, porque justo en ese momento los piratas atacaban a los Pieles Rojas. Arriba, donde antes todo estaba tan tranquilo, gritos y tintineos metálicos rompieron el aire. Luego hubo un silencio mortal. Los chicos se quedaron con la boca abierta. Wendy cayó de rodillas con los brazos tendidos hacia Peter. De hecho, todos los brazos se tendieron hacia él, como si un viento repentino los empujara hacia allí. Le imploraban tácticamente que no los abandonara. En cuanto a Peter, empuñó la espada con la que esperaba enfrentarse a Barbecue, y el deseo de batalla centelló en su mirada. Y bueno, esos fueron los capítulos de hoy. Espero que los hayan disfrutado y continuamos la próxima semana con más aventuras. Y ahora les explicaré la actividad. Está aquí mismo en Facebook y pues también es un archivo y es una sopa de letras. Pero mucha atención, que tiene una palabra oculta. Y la palabra oculta es algo muy importante. Recordarán que a Wendy, cuando todos le dispara la flecha, algo la salva. Pero a ese algo no se le llama exactamente por su nombre. Bueno, espero que esta pista les sirva. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!